Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar la cuarta clase del curso de enfermedades infecciosas. En este caso, el tema que nos toca hoy es el de infecciones de piel y partes blandas. Eh, si bien es un tema relativamente corto y no es complejo de abordar, pero lo que yo veo en la práctica diaria es que se cometen muchos errores en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de este tipo de infecciones que son un motivo de consulta sumamente frecuente en guardias o en consultorios junto con lo que son las infecciones urinarias. Entonces, tanto esta clase como la que sigue de infecciones urinarias, estaría bueno que presten atención a los aspectos más prácticos para no seguir cometiendo este tipo de errores a la hora de enfocar a los pacientes. Vamos a empezar con un caso clínico, ¿sí? Un hombre de 56 años, diabético, insulino dependiente con un muy mal control metabólico, secular neurológico de un ACV isquémico, obeso, una obesidad importante. Eh, Se había caído unos días previos a la consulta y había sufrido un traumatismo en la parrilla costal derecha. Cuando se lo recibe en guardia, se presentaba febril, taquicárdico, taquipneico y se constata en la zona del traumatismo una induración bastante extensa y muy dolorosa a la palpación. En el laboratorio presentaba leucocitosis, aumento de reactantes de fase aguda y una hiperglicemia, que obviamente es, en el contexto de un diabético mal controlado y más aún infectado, es sumamente frecuente de ver. Vamos a empezar entonces primero a abordar el terreno de lo que son las infecciones más superficiales o no complicadas, ¿sí? Gran error a veces que yo noto a la hora de diferenciar lo que es una erisipela y una celulitis. Sinceramente, en la práctica diaria y estadísticamente, la erisipela suele ser menos frecuente de ver que la celulitis. Eh, y aparte, muy fácil de diagnosticar porque las características de la lesión son bastante fáciles de detectar. Fíjense que se trata de una infección que compromete la dermis superficial. Lo característico son los bordes bien netos, geográficos, sobrelevados. Presten atención a esto, chicos. La gran mayoría de las infecciones que comprometen a miembros superiores o inferiores, cuando realmente se trata de infecciones de piel y partes blandas, son unilaterales. Por ahí yo a veces veo, bueno, trabajé un tiempo en PAMI y he visto adultos mayores con eritemas bilaterales que comprometen ambas piernas, tratados con múltiples esquemas antibióticos, áreas eritematosas que son indoloras, donde lo único que se ve es un eritema local y que a veces corresponden a dermatitis infecciosas, pero muy, muy superficiales, que ni siquiera comprometen, llegan a la dermis y que suelen responder a un tratamiento tópico a veces, con alguna crema con corticoides y un aminoglicósido, con macril, esas de venta libre. Pero no nos confundamos con este tipo de procesos infecciosos que suelen afectar a un miembro. El compromiso bilateral es excepcional. Generalmente hay un trayecto de, esperen que voy a enchufar, eh, hay un trayecto de linfangitis asociado, ¿sí? Con alguna adenopatía locorregional, y más allá de los miembros, también la podemos encontrar, fíjense, en la cara de los pacientes. Y si comprometen miembros inferiores, superiores, en general lo vamos a encontrar en mujeres con antecedentes de algún CA de mama que han requerido un vaciamiento ganglionar axilar y donde les queda un linfedema residual, que es uno de los factores de riesgo para erisipelas y celulitis en miembros superiores. Por eso, en miembros superiores, en general la puerta de entrada suele ser bastante clara o asocian un linfedema como antecedente. En este caso, el germen prevalente es el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Que es un germen que hemos visto en los últimos años, donde han aparecido cada vez más cepas productoras de toxinas o hiperproductoras. El tema que hay una estrecha correlación entre
la producción de esas toxinas epidermolíticas y el proceso inflamatorio que generan, ¿sí? Entonces, uno ya explorando va a ver ciertas lesiones asociadas a la flogosis, al edema, al eritema local, como ser, por ejemplo, las frictenas, las ampollas, las bullas que pueden o no contener algún material cerohemorrágico o inclusive algunas áreas de necrosis. Cuando ustedes vean eso sobre un área de erisipela, sospechen que hay un streptopiógenes hiperproductor de toxinas. Y además, cuando produce una gran cantidad de toxinas, la progresión de la infección es mucho más rápida que lo habitual. Son pacientes que a lo mejor en menos de 48 horas ya tienen comprometida toda la pierna o todo el brazo o toda la cara. Eso de alguna manera ya explorando, usando esa semiología, nos ayuda a definir un tratamiento antibiótico eficaz. Los factores de riesgo vamos a dividirlo en locales y sistémicos, ¿sí? Dentro de los locales, como les dije, el linfedema, la insuficiencia venosa en los adultos mayores o en los obesos es algo recontra frecuente de ver. Son pacientes que a lo mejor ya te vienen estudiados con un Doppler y tienen trayectos varicosos importantes. Algunos están en tratamiento, otros no. Pacientes que han sido sometidos a una safenectomía o que han tenido algún traumatismo local reciente con alguna puerta de entrada clara. Y por lejos, dentro de todos estos factores locales, las micosis se llevan el primer puesto. Es algo que veo que muchas veces a la hora de revisar e interrogar a los pacientes pasa desapercibido. Uno le mira la pierna y no le dice, sacate la media, sacate el calzado, que quiero ver tus pliegues interdigitales para ver si tenés micosis local. ¿Por qué, chicos? Porque vamos a ver después que tratar estos factores locales me ayuda a prevenir las recurrencias, ¿sí? Es muy raro que un streptopiógenes se meta en una piel sana. Yo necesito que la piel esté lastimada, esté afectada en su anatomía, en su trofismo, en su funcionalidad, que esté mal irrigada, como es el caso de los pacientes con insuficiencia venosa, o que tenga una puerta de entrada clara como la que genera un traumatismo, una herida cortante, por ejemplo, o una micosis donde se lesionan y maceran los pliegues interdigitales. Mientras yo no trate y aborde y trate de corregir en la medida de lo posible estos factores locales, la posibilidad de recurrencia de erisipelas va a seguir siendo alta. Y después tenemos factores sistémicos, ¿sí? Acá, obviamente, la edad, la diabetes y la obesidad, estamos hablando de una diabetes con mal control metabólico, como es el caso de este paciente insulino dependiente, y la obesidad va a ir de la mano con otros factores, como por ejemplo la presencia de insuficiencia venosa, alcoholismo y también algunas formas de inmunodepresión. De todos estos, yo fíjense que les puse en negrita lo que uno ve con más frecuencia en la práctica diaria. Pacientes con insuficiencia venosa, con micosis interdigitales, diabéticos, obesos y también podríamos agregarle a los adultos mayores. Entonces, como les dije, es casi constante la presencia de una solución de continuidad que me altera la anatomía normal de la piel. El diagnóstico es muy sencillo. En realidad, el diagnóstico de las erisipelas suele ser clínico. Los hemocultivos no son necesarios. De rutina, más aún si aborda un paciente en forma ambulatoria. ¿En qué casos? Voy a decir, bueno, a este paciente sí le voy a hacer hemocultivos. En caso que una erisipela se asocie claramente a un antecedente reciente de mordedura de un animal, donde tengo que sospechar algún germen poco habitual, ya sea perro, gato, sobre todo las pasteurelas, que dan lesiones que evolucionan muy rápido a la necrosis, en el caso de los inmunodeprimidos, y en el caso de pacientes que hayan estado sumergidos durante un tiempo prolongado en agua dulce o en agua salada. Ahí sí trato de, por lo menos, complementar con hemocultivos para descartar la presencia de otros gérmenes poco habituales, del mismo modo que la necesidad de una biopsia por función aspiración. En el caso de que se trate de un paciente joven, sano, sin comorbilidades, que a lo mejor asocia una puerta de entrada clara como una micosis, un traumatismo reciente, no es necesario. Ahora, a lo mejor si tengo un paciente que es un pescador que vive sumergido en las aguas dulces del Paraná, o un inmunodeprimido severo, a lo mejor un paciente oncohematológico o un paciente VIH con menos de 200 CD4,
que me viene con este tipo de procesos infecciosos, ahí tengo que descartar oportunistas o patógenos poco habituales y ahí sí es necesario hacer una punción, biopsia, aspiración por piel sana, o sea, se entra por el límite entre el margen sano y enfermo, con una aguja cargada habitualmente con agua destilada o con suelo fisiológico, se instila sobre, se hace un abón y después se aspira y se manda ese material al cultivo. Pero recuerden, casos puntuales e individualizados. Los cultivos, cuando las infecciones no son complicadas, no son necesarias. Veo también algo bastante frecuente que es el tema de dosar la antiestreptolicina. Yo no sé qué fetiche tienen algunos médicos con pedir ASO. La ASO, chicos, no tiene valor ni diagnóstico, ni pronóstico, ni me obliga a realizar ninguna profilaxis, ¿sí? La ASO simplemente es un marcador de que ese paciente en algún momento tuvo contacto con un estrepto, ¿sí? A ver, ¿se puede monitorear en algunos casos individuales cuando aumenta mucho? Sí. Pero en el caso de las infecciones de piel y partes blandas estreptocóccicas, no agrega absolutamente nada al diagnóstico y al tratamiento. Tratamiento. ¿A qué pacientes yo voy a internar? Primero, si estoy en presencia de un proceso infeccioso muy extenso, que me compromete a lo mejor de forma circunferencial toda la pierna, todo el brazo, gran parte de la cara, ¿sí? Cuando los síntomas locales son severos, como le dije ahí, cuando tengo la presencia de muchas lesiones que me hablen de la presencia de una cepa hiperproductora de toxina, ¿sí? Cuando tenga áreas de colección, bullas, flistenas, áreas de necrosis, mucho dolor local, a veces el dolor ya per se es un síntoma que obliga a internar al paciente. Eso por un lado lo local. Y por otro lado, cuando esa erisipela me descompensa una patología de base. Por ejemplo, si es un diabético que está con mal control metabólico, lo voy a internar no solo para tratar su proceso infeccioso, sino también para controlar su enfermedad de base, ¿sí? Del mismo modo que algunas pueden asociar signos de respuesta inflamatoria sistémica y presentar insuficiencia renal aguda o hipotensión. Ni hablar que a todos los pacientes les vamos a tomar los signos vitales, ¿sí? Paciente hipotenso o paciente con mal control metabólico, si tengo la posibilidad de hacer una Q-check, se interna. El tratamiento de elección sigue siendo la penicilina. Fíjense en esas dosis. Si veo que hay lesiones que me orienten a pensar en alguna producción de toxina, puedo asociar el clavulánico o la clindamicina. Es decir, peni para los casos no complicados. Y si veo alguna bullita, alguna flictena, alguna área de necrosis, puedo pensar en amoxiclavulánico o clindamicina, o si interno al paciente directamente ampicilina sulbactam. Esto por un periodo mínimo de 10 días. Y esto es lo importante, chicos. Primero, paciente que mando a la casa, reposo y sobrelevar el miembro. Por lo menos las primeras 48, 72 horas es sumamente importante para disminuir el éxtasis venoso y para facilitar o acelerar la curación del proceso. Muchos pacientes te vas a encontrar con que te dicen, y bueno, pero yo no puedo porque tengo que trabajar, soy chofer, soy albañil. Bueno, la indicación médica está, ¿sí? Son pacientes que en general vuelven porque el proceso infeccioso avanza o no mejora y terminan internados. Y acá insisto con tratar la puerta de entrada, tratar las micosis, todo lo que sea patología venosa, una interconsulta con un flebólogo, por ejemplo, muchas veces se dan fármacos como algunos flebotónicos, como diosmina, esperidina. En el caso de lo que es el control metabólico en la diabetes, siempre insistir con el descenso de peso en los pacientes obesos, a los pacientes etílicos o tabaquistas decirles que abandonen el hábito. Y en el caso, por ejemplo, de una inmunodepresión, obviamente en el caso de los pacientes VIH positivo, hasta que no los saque de esa inmunodepresión, la posibilidad de recurrencia va a ser alta. En el caso de que haya algunas lesiones de aspecto purpúrico, puedo sospechar un proceso vasculítico local asociado. Esto se ve en formas muy extensas y ahí añadir un corticoide, alguna dosis de Dexa, a lo mejor una ampollita cada 12 o una ampolla a día, me puede colaborar a disminuir la flebosis local y acelerar la curación. Pero el corticoide siempre por un periodo corto de tiempo. Tengamos en cuenta, por ejemplo,
el efecto hiperglicemiante del corticoide en los pacientes diabéticos que ya perciban entrar con un mal control metabólico. ¿Sí? Acá las recomendaciones que les estaba diciendo, ¿sí? Drenaje linfático, linfedema, en el caso de insuficiencia venosa, vendas elásticas, el descenso de peso, el cuidado de la piel, porque hay muchos pacientes que vienen con trastornos tróficos, ¿sí? Y tienen la piel seca y esa piel que descama constantemente. Entonces, mandarlos también a una dermatóloga para que les recete alguna crema con emolientes, humectantes. Esto también, obedeciendo un poco a ese concepto viejo que uno veía hace 20, 30 años, me siguen llegando pacientes, sobre todo pacientes añosos a consultorio, que dicen, yo durante 10 años me puse una penicilina intramuscular por mes porque hacía erisipelas a repetición. Y vos ves, por ejemplo, la pierna y lo que tienen es una dermatitis ocre, es una piel hiperpigmentada, sí, porque han tenido varios episodios, pero lo que se ve es, obviamente, una piel ya con lesiones crónicas tróficas, que muchas veces se confunde con una erisipela. Craso error, chicos. Entonces, este tema de la penicilina mensual durante 6 meses, un año, ya prácticamente no se usa, ¿sí? ¿En quiénes se usa? En pacientes en los que yo he agotado todos los recursos preventivos que les acabo de mencionar, ¿sí? Si yo hice hasta lo imposible por corregir todos estos factores de riesgo que me desencadenan las recurrencias y no lo logro, ahí esto en última instancia es una opción. Si no, no se contempla nunca como primera opción preventiva. Ahora nos metemos en el terreno de lo que es la celulitis. Fíjense que acá me voy un poquito más en profundidad y ya paso de la dermis al compromiso celular subcutáneo, donde veo que se trata de un proceso más difuso y de bordes poco netos y mal delimitados. En este caso, acá el Streptococcus pierde el primer lugar como agente etiológico y ya damos paso a un amigo que hemos nombrado en la clase anterior de endocarditis, que es el Staphylococcus aureus, que puede ser meticilino resistente o meticilino sensible. Acá también ya empezamos a meter algunos otros factores de riesgo, como son, por ejemplo, la presencia de úlceras arteriales o venosas crónicas, que me garantiza una puerta de entrada continua. Las heridas quirúrgicas, ¿sí? Vemos celulitis asociadas a sitios quirúrgicos, la presencia de materiales metálicos, como vimos en el caso clínico de la clase anterior de endocarditis infecciosa. Acá repetimos a la obesidad y a la diabetes mal controlada como factores de riesgo, las mordeduras de animales, ¿sí? Algo que no se ve tanto, pero la adicción a drogas endovenosas o inclusive también la aportación de dispositivos intravasculares, ya sea venosos periféricos o centrales, como puede ser, les digo, un catéter venoso periférico o un catéter venoso central, que son puertas de entrada y cuerpos extraños. La sumersión prolongada en agua dulce o salada, los trabajadores de frigoríficos y la infección por VIH no controlada. Estos son los factores de riesgo más frecuentes. Obviamente en la práctica diaria seguimos viendo los de arriba, los de abajo son un poquito más raros. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Sí? Acá primero les sugiero abrir los ojos cuando la lesión no cierra mucho o cuando a veces es muy circunferencial y el paciente tiene mucho edema, hacer un diagnóstico diferencial con trombosis, chicos, con una TBP. Sobre todo si el paciente también tiene factores de riesgo para TBP. A lo mejor si es un paciente obeso, en reposo prolongado, que a lo mejor ha sufrido un traumatismo reciente como una fractura de cadera por una caída de altura, o pacientes, digamos, postrados crónicos, secuelares neurológicos. En este tipo de pacientes, cuando queda duda si se trata de un proceso de piel y partes blandas versus una TBP, acá es prudente de última tratar de pedirles una ecografía por compresión o un ecodoppler para quedarnos tranquilos. Pero en la mayoría de los casos no es necesario. Les repito, como concepto práctico, en caso de celulitis circunferenciales y en caso de presencia de factores de riesgo asociados para TBP, pidan para hacer diagnóstico diferencial un ecodoppler. El resto de las patologías son
extremadamente raras de ver, pero se las nombro por una cuestión meramente teórica. Acá el tratamiento de elección sigue siendo la cefalexina. Yo veo que en los consultorios, en las guardias, se puso muy de moda la clindamicina para tratar la celulitis. Está bien, no está mal, el paciente va a responder favorablemente. Pero siempre que damos estos antibióticos, corremos también riesgo de generar resistencia comunitaria, sobre todo si hay un estáfilo dando vuelta. Entonces, salvo que el paciente no tenga un antecedente claro de estar colonizado por un estáfilo METI-R, que ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos factores de riesgo, ¿sí? El tratamiento de elección sigue siendo la cefalexina. Puedo probar con 48 horas con cefalexina si es una celulitis chiquita y no complicada. Por ahí volvemos a recuperar el concepto de que si hay alguna cepa hiperproductora de toxinas, si le veo alguna bulla o alguna ampollita, en lugar de cefalexina, elegir un amoxiclavulánico de entrada o una clinda de entrada no está mal. Pero siempre priorizar la cefalexina. Las otras opciones que ya vamos a ver para estáfilo METI-R, y el tratamiento es de 7 a 14 días. Entonces acá ya nos metemos en el terreno de este bicho que tantos dolores de cabeza nos da, un patógeno emergente que se empezó a ver en la década de los 90, empezó como una cepa nosocomial y en algún momento que desarrolló resistencia a determinados antibióticos y en algún momento obviamente un paciente se externa y esa cepa hace el salto del medio nosocomial al medio comunitario. ¿En qué pacientes los vemos? Pacientes que practican deportes de contacto, rugby, fútbol, básquet, hockey. Los presos, sí, en grupos confinados, familias muy numerosas y que viven hacinadas, en adictos a drogas endovenosas, en convivientes de también comunidades cerradas, como son, por ejemplo, los que viven en los batallones de los ejércitos, militares, y en también pacientes de hábito homosexual. En este tipo de grupos es donde hemos detectado una mayor prevalencia. Pero realmente, chicos, esto es lo que dice la teoría. En mi práctica yo ya veo cualquier cantidad de celulitis por estáfilo meticilino resistente en todo tipo de pacientes, ¿sí? En pacientes de clase alta, media, baja, en el que practica rugby en el jockey, en el que trabaja en una oficina acá en el centro, en el que va a un gimnasio. Es una cepa que ya está tan extendida en la comunidad que, si bien el interrogatorio sobre estos factores de riesgo no está mal, ya es algo que surge espontáneamente en el interrogatorio. Este estáfilo es portador de un gen, que es el gen MEC4, que le confiere cierta resistencia a algunos antibióticos específicos, en este caso como ser la meticilina, y también condiciona que el estáfilo produzca una toxina llamada toxina PBL o toxina de Panton-Valentine, que es la que genera el gran componente necrótico de estas infecciones, porque no solamente da infecciones necróticas y purulentas a nivel de peripartes blandas, es obviamente capaz de causar endocarditis, abscesos pulmonares, abscesos cerebrales o abscesos a cualquier nivel. Entonces se lo ha denominado cepa Camarsa, esta es la cepa comunitaria. Produce tres tipos de infecciones en la práctica diaria, más allá de la celulitis que hemos visto. Una es la infección del folículo piloso, que se va a manifestar clínicamente como el famoso forúnculo. Otro es ya un compromiso un poquito más profundo, acá ya nos metemos en el terreno de lo que es grasa subcutánea, donde tenemos lesiones de aspecto antraciforme. Y la última y más grave, que es ya cuando traspasa la fascia, es la piomiositis. Estas son ahí ya nos estamos metiendo poco a poco en el terreno de infecciones fuera de lo que es el forúnculo, pero ya antrax y piomiositis ya son infecciones con potenciales complicaciones. Entonces el forúnculo, como les dije, es una infección que empieza en el folículo piloso, ¿sí? Habitualmente el estáfilo coloniza narinas y pliegues axilares y perineales e inguinales e interglúteos. Son zonas de mucho roce, mucha sudoración, ¿sí? Las cuales obviamente el folículo se obstruye y
el estáfilo empieza a reproducirse y genera esa hiperproducción de toxina y esa necrosis local. Empieza como un nódulo doloroso que rápidamente se indura y progresa a la fluctuación y en la gran mayoría de los casos drena espontáneamente. Lo que sí, a diferencia de la celulitis y erisipelas no complicadas, el forúnculo ya es una lesión que deja cicatriz. Es un problema porque a veces cuando los niños en edad escolar se colonizan y empiezan con forunculosis recurrente, uno los ve en la adolescencia y lamentablemente están llenos de cicatrices por todos lados, en la cara, en el torso, en los miembros inferiores, y eso desde el punto de vista estético para un adolescente suele ser un problema. En caso de lo que es el anthrax, o también llamado carbunco, ¿sí? No se confundan con la infección por Bacillus anthracis, que es otro tipo de infección. Fíjense que acá estamos en realidad frente a la presencia de forúnculos que confluyen. Forman una placa donde lo que observamos es el famoso signo de la espumadera, ¿sí? Varias bocas de drenaje donde avena una gran cantidad de material purulento y que encontramos con mayor frecuencia en lo que es dorso, nuca y muslos. Yo la gran mayoría de los que he visto los he visto en el dorso, sobre todo en pacientes obesos y diabéticos. Es como cantado que el diabético con forunculosis recurrente en algún momento tiene una altísima chance de hacer un anthrax. Acá ya hay compromiso, como les dije, de la grasa subcutánea y de la fascia. Me tocó ver hace poco un paciente en la terapia de un sanatorio en el cual yo trabajo, un paciente COVID positivo, internado en terapia intensiva, en asistencia mecánica respiratoria, pronado, un adulto joven de 40 y pico de años, y obviamente producto de la pronación a veces se hacen lesiones por decúbito. La médica me manda una foto, me dice, che, mirá, este paciente que estaba pronado, lo despronamos hoy, hizo esta lesión. Y era un anthrax, tenía un anthrax acá en la mejilla que hubo que debridar, porque obviamente tenía un gran componente necrótico, y son lesiones que cuando uno las toaletea dejan una lesión crateriforme bastante profunda, bastante deformante y que suele dejar secuelas estéticas lamentablemente importantes. Como les dije, el alto riesgo en diabéticos. Y acá ya nos metemos en el terreno de la piomiositis, la infección más profunda de todas estas, ¿sí? Esta puede ser primaria o por contigüidad. Cuando pensamos en primaria, en general lo que necesitamos para que un músculo sea comprometido por estáfilo es que haya una bacteriemia primaria, ¿sí? Entonces acá ya nos metemos en el terreno de infección invasiva. Distinto es lo que pasa por contigüidad, como ser, por ejemplo, un anthrax que se profundiza, que traspasa la fascia y que termina comprometiendo el músculo. O lo que puede pasar muchas veces es algún paciente con un traumatismo que sufre un hematoma, que se infecta, se colecciona y también traspasa la fascia. Lo que se ve en la práctica diaria es que los músculos más comprometidos en general son músculos grandes, muy irrigados y que uno usa mucho en el día a día, que son los músculos de los muslos, los cuádriceps, psoas y glúteos. Fíjense acá, por ejemplo, vemos a este nivel, ahí en un corte transversal de muslo, y acá vemos una imagen de piomiositis, una colección en lo que es psoas. Puede tener un refuerzo periférico en la resonancia o puede ser totalmente hiperintenso. A diferencia de las lesiones que veníamos nombrando ahora, erisipela, celulitis, foliculitis, forunculosis, anthrax, acá como les dije, la forma primaria ya implica el riesgo de que el paciente esté bacteriémico y el riesgo de sepsis. Entonces, todo paciente con piomiositis interna siempre. El que va a estar borde es el del anthrax, internarlo, ¿no? Pero en general el anthrax se interna, se hace natural y se manda a la casa. Acá es útil, siempre como diagnóstico diferencial, un laboratorio con CPK y en lo posible tratar de hacer una resonancia. Yo
de mi parte, a todo diabético que me llega con un anthrax o con un carbunco, le pido siempre un laboratorio con una CPK para descartar ya que no esté haciendo compromiso del músculo. Tratamiento. En caso de lo que es forúnculos o anthrax, acá vamos a decidir cómo tratarlo en base al tamaño de la lesión, si es menor o mayor a 5 centímetros. En general, los forúnculos muy chiquitos de menos de 5 centímetros que drenan espontáneamente o a los cuales yo les voy a hacer un drenaje mecánico quirúrgico, no es necesario hacer tratamiento antibiótico. El drenaje ya per se cura el proceso infeccioso. Salvo que tenga un área importante de celulitis perilesional, no es necesario el antibiótico, no pequen de más. En el caso de forúnculos más grandes, acá sí, el drenaje con antibiótico al menos 5 o 7 días. Hay un trabajo en New England que dice que con 5 días es suficiente. Esto es lo que dice las guías de la SADI, infecciones de piel y partes blandas, habla de 7 días. Bien, la clinda, que suele ser acá un tratamiento que se usa bastante. La clinda tiene un efecto antagonista, antitoxina, ya que me suprime la síntesis de la toxina PBL de Pantón-Valentín. Como efecto adverso, recordarle al paciente dos, una es el rash, hasta un 20%, y la diarrea, 10-20% también, sobre todo la que puede llegar a complicar con Clostridium difficile, pero se ve poco. Aquí hay un problemita con la glinda, que es el tema de la resistencia inducible. Ojo por ahí en los pacientes que voy a internar y les hago una toilette de la lesión y la mando a cultivo. Cuando me detectan un estafilometr, yo trato de hablar con los bioquímicos o con los bacteriólogos para que me hagan lo que se llama D-test. ¿Qué es D-test? D-test es enfrentar un disco de un macrólido de eritromicina con un disco de clindamicina. Entonces, fíjense lo que pasa. Estas son todas colonias de estáfilo que han crecido. Fíjense que acá, en esta parte del halo, la clindamicina inhibe perfectamente el crecimiento. Ahora, la parte del disco de la clinda que está enfrentada con la eritromicina sufre como una especie de interrupción, de corte. ¿Eso por qué? Porque en algunos estáfilos son las llamadas cepas MSL, en las cuales in vitro un disco de macrólido induce al estáfilo a generar resistencia contra la clindamicina. Esto pasa in vitro. No quiere decir que pase con el paciente in vivo, pero potencialmente me anuncia la posibilidad de que haya un fracaso terapéutico intratratamiento. Entonces, si yo veo que un paciente al cual yo le empiezo a poner clindamicina, lo empiezo a tratar, y veo que no arranca, y que viene lento, y que no evoluciona bien, sería lo ideal pedirle que a la cepa del estáfilo le hagan un D-test para detectar una potencial resistencia a la clindamicina que me esté generando una falla terapéutica. Les repito, yo como infecto esto lo tengo más aceitado y lo hago de rutina, pero sepan, esto es algo bastante fino, pero sepan que esto existe, ¿sí? Que hay pruebas de resistencia que uno a veces ignora, pero que son muy útiles en la práctica, porque si no, uno ve que el paciente evoluciona lento, no arranca, sigue febril, sigue con mucha flebosis, y dice, ¿qué está pasando? Pero si le puse la clinda y las guías me dicen que la clinda anda bien. Bueno, pero hay posibilidad de una resistencia intratratamiento. Entonces, para que lo tengan presente, que son pruebas que me ayudan muchísimo. Otra opción es el Bactrim, el trimetopril sulfametoxazol, ¿sí? Recuerden que el TMS no me cubre cepas de estrepto. Yo lo uso en casos muy seleccionados, en forúnculos de pequeño tamaño, que no tengan demasiado material purulento, porque cuando hay mucho material purulento, los neutrófilos locales liberan masivamente un nucleótido que es la timidina. La timidina genera un antagonismo con el efecto del Bactrim y de alguna manera me puede retrasar la curación del proceso. Entonces, como les dije, Bactrim yo lo prefiero para forúnculos medios chiquititos o a lo mejor uno de menos de 5 centímetros con un poco de flogosis perilesional o celulitis perilesional.
ahí le doy un Bactrim, o a lo mejor uno que dreno y no salió tanto pus, ahí sí le doy el Bactrim. Si no, prefiero la Clinda. Y en el caso de la piomiosis, recuerden, el paciente se interna siempre, mínimo 2 semanas endovenoso. Ahí esa opción de PENI AMS más Clinda, eso es lo que dice la guía. Realmente yo si sospecho un estáfilo y sospecho una bacteriemia asociada, prefiero ponerle vancomicina de entrada hasta descartar que el paciente no esté bacteriémico, ¿saben? Sobre todo porque recuerden que la Clinda es un bacteriostático y si bien tiene efecto antitoxina, yo para tratar una bacteriemia necesito un antibiótico bactericida, ¿sí? Así que si ustedes ven que el paciente está febril, taquicárdico, taquipneico, ni hablar si está hipotenso, prefieran de entrada banco o estos otros antibióticos como tigecyclina, linezolida, aptomicina, que tienen actividad antiestafilocóxica contra el METIR. Espero los cultivos y si no hay bacteriemia asociada, ahí puedo bajar a MS-Clinda o a peniclinda. Siempre, siempre, siempre drenaje y toilet local del músculo. Esto es un error también que yo veo en la práctica diaria, pacientes con furunculosis recurrente que consultan a guardias, a consultorios, que han sido tratados 1000 veces con Clinda, con TMS, o inclusive que vienen maltratados. Quinto, séptimo episodio de furunculosis y a nadie se le cayó la idea de decolonizarlo. ¿Sí? Muy sencillo, para sacar, para erradicar ese estáfilo. Higiene personal, lavado de ropa y siempre tratamiento, al igual que en las parasitosis familiar, por más que haya miembros de la familia que no hayan hecho nunca furunculosis, asumimos que están todos colonizados. Esto es muy sencillo. Mupirocina tópica nasal cada 12 horas. Le decimos al paciente que se ponga un poquito de mupi en el dedo y que se lo meta en la narina. Un baño diario con clorexidina, la solución jabonosa de clorexidina, entre 5 o 7 días. Le decimos, bueno, espera 3 semanas, si en esas 3 semanas no pasa nada, listo. Si vemos que en esas 3 semanas repite algún episodio, se puede repetir mensualmente. Bien, otra cosa, chicos, que les quería comentar. Hace ya unos años, antes de hacer la decolonización a un paciente con furunculosis, se le hacía el hisopado nasal o el hisopado de pliegues buscando un estafilometicilino resistente. Es opcional, yo si el cuadro es muy claro, habitualmente hago la decolonización en crudo. Cuando queda alguna duda, sí, mando a hacer el hisopado con un antibiograma para ver frente a qué cepa de estáfilo estoy parado. Ya de paso siempre pido y chequeo la sensibilidad a clindamicina, a TMS, como para pararme mejor ante futuras infecciones que desarrolle este paciente. ¿Cómo seguimos con este señor? Le hacen un ataque tórax y abdomen que informaba fractura de arcos costales con una colección bastante extensa que contenía gas que comprometía el tejido graso y la aponeurosis de ambos músculos oblicuos y recto anterior izquierdo. Frente claramente, ahí se ven las burbujitas de gas en la tomografía. Esto es un caso real de la guardia de Leva Perón. Ahí también se ven, fíjense de este costado. Interno, obviamente. Y esta segunda parte del caso ya me ayuda a introducirlos en las infecciones más graves, en el terreno de las infecciones necrotizantes, que son siempre complicadas. ¿Por qué salta la mortalidad? Porque en general se llega tarde a la consulta y al diagnóstico. Los dos principales factores de riesgo que uno detecta en la práctica diaria son los procedimientos quirúrgicos, sobre todo aquellos de cavidad abdominal, de pelvis y de piso perineal, ¿sí? Estamos hablando de cavidades que contienen una gran concentración de gérmenes anaerobios y bacilos gram negativos, que es una flora bastante frecuente de ver en este tipo de infecciones, y también los traumatismos. A lo mejor un chico joven que se ha caído de la moto, hizo un hematoma local, y como les dije antes, ese hematoma se infectó, se coleccionó, pasó la fascia, la aponeurosis, terminó comprometiendo el muslo y generando una necrosis.
La gran mayoría son polimicrobianas, las que coexisten bacilos gram negativos, como les dije, estreptococos del grupo A y anaerobios. En el caso de que sean polimicrobianas, el bicho que siempre hay que cubrir es el Clostridium perfringens. Son graves, realmente las infecciones clostridiales son graves. Esto es la famosa punta del iceberg de las infecciones necrotizantes. ¿Por qué? Porque el paciente va a venir con un dolor intenso y desproporcionado al tamaño de la lesión. Capaz que veo a este pibe joven que me viene porque hace una semana se cayó de la moto y tiene a lo mejor un área de eritema así chiquitita en el muslo y uno le toca ahí a nivel local y el chabón salta, grita de dolor. ¿Cuál es la primera reacción que uno tiene? Pero no seas exagerado, que qué sé yo, mira lo que tenés, no te puede doler tanto. Chicos, el peor error que un médico puede hacer es subestimar el dolor en un paciente. Estamos de acuerdo en que el dolor siempre tiene cierto componente subjetivo, ¿está? Pero siempre que haya lesiones pequeñas en piel y partes blandas, sobre todo con antecedente de un traumatismo, o a lo mejor si viene un paciente que lo operaron hace poco de una colecistectomía, de una apendicectomía, de una cirugía ginecológica, y viene con la cicatriz quirúrgica indurada y uno se las toca y gritan de dolor, abran los ojos, chicos, porque podemos estar frente a la presencia de un paciente que está camino a una infección necrotizante o que ya la ha desarrollado. Entonces, fíjense que empieza como una lesión muy chiquitita que progresa a esto, progresa a áreas de edema, a bullas hemorrágicas, a cianosis, y en última instancia es tal el aumento, se produce un síndrome compartimental que genera una isquemia de los nervios y eso también va a generar anestesia. En general, la cianosis y la anestesia local y distal son síntomas tardíos, son síntomas que hablan de que una infección está sumamente avanzada y a veces hay pacientes, sobre todo los que tienen lesiones en miembros inferiores, que con una toalette no arrancan y son pacientes que de entrada son candidatos a amputación. Y otra es la presencia del gas. Fíjense, hasta en un 30% de los casos, fíjense acá las áreas estas de gas decolando paralelas a el bíceps y el tríceps en miembro inferior. Dato de que no es tampoco tan frecuente encontrar gas en la radiografía, pero hablo de lo importante que es tener a la radiografía como un método de diagnóstico complementario. Es una placa de miembro inferior o de brazo, la podemos encontrar en cualquier centro de baja complejidad. Entonces, ni siquiera requerimos una resonancia, ya con una radiografía a la inspección, ni hablar obviamente si el gas es muy abundante y uno toca el área va a crepitar, ¿sí? Si hay crepitación, ya sospecho que hay gas y que existe la posibilidad de que el paciente esté haciendo una infección por anaerobio. Laboratorio con hallazgos típicos de una infección severa. Y acá el tratamiento. Fíjense, esta es una de las lesiones más graves que a algunos les va a tocar ver, que es la gangrena de Fournier, que es una gangrena del piso pélvico. Ustedes recuerden que el piso pélvico es un espacio muy cerrado, donde hay un montón de estructuras anatómicas y donde el proceso infeccioso progresa rapidísimo, muy rápido. Estos en general son pacientes obesos, diabéticos, muy mal controlados, pero muy mal controlados, que han empezado con alguna, a lo mejor, infección local, ¿sí? O que han tenido una cirugía reciente y progresan a esto, a una necrosis de todo el piso de la pelvis. Altísima mortalidad, el olor que hay en la habitación de estos pacientes no se lo van a olvidar nunca, y son pacientes que requieren un debridamiento extenso y las cirugías de debridamiento son muy destructivas, chicos. Fíjense lo que es una cirugía de debridamiento, donde a veces hay que remover inclusive los genitales, ¿sí? Son pacientes que van a colostomía de descarga, son pacientes que a veces sufren resección de los testículos, de parte del pene. No hay otra forma de curar la infección que debridar. Y mientras yo vea que los márgenes del área de resección no están vitales y rosados, no me puedo quedar tranquilo. Muchas veces pasa que uno reseca
y a los 24, 48 horas explora y los márgenes quirúrgicos vuelven a estar necróticos. Entonces hay que volver a entrar al paciente a quirófano, volver a resecar esos márgenes y los terminan, dicho vulgarmente, chicos, los terminan fileteando a los pacientes y la gran mayoría lamentablemente terminan muriéndose. He visto muy pocos pacientes con gangrena de Fournier sobrevivir a varias toalettes. Esto es lo que les dije, la exploración diaria de los bordes vitales. Algunos son candidatos a cámara de oxígeno hiperbárico, pero es algo que no tenemos disponible en todos los centros de la complejidad. Acá el tratamiento siempre es combinado, ¿sí? En casos no tan severos o no tan extensos, podemos combinar peniclinda o ams-clinda. En casos más severos, y yo siempre en general sugiero menos que piperacilina, tazobactam, clinda o inmeroclinda, no, chicos, ¿sí? Acá la ciproclinda para mí es muy poquito, ceftriaxona clinda, ceftaclinda es muy poco. Yo en el caso de lo que es gangrenas de Fournier, tiro con una bomba de entrada, pipertazo clinda y mi penen clinda, y después voy viendo y voy desescalonando a medida que el paciente ha entrado a toilet y va evolucionando. ¿Qué pasó con este señor? Obviamente se interpretó como una infección necrotizante de pared tóraco-abdominal, se lo ingresó a quirófano, se le hizo una toalidad amplia con debridamiento de abundante material purulento. En ese entonces se inició tratamiento empírico con ciprofloxacina clinda, para mí fue medio poquito. Obviamente pasó a UTI y se le hizo una toalidad a las 24 horas, pero bueno, lamentablemente falleció en el postoperatorio inmediato. Recuerden que era un paciente diabético mal controlado, secular de una ACV, sinceramente con comorbilidades muy severas, en donde las chances de supervivencia eran muy bajas a pesar de la toalidad y el tratamiento antibiótico de amplio espectro. Así que bueno, chicos, esto es un enfoque, traté de hacerlo bastante práctico como para que sepan qué es lo importante, qué es lo que hay que priorizar, a qué hay que prestar atención a la hora del interrogatorio, del examen físico, como para ser lo más prudentes posibles en la selección del antibiótico. Recuerden más que nada resolver los factores de riesgo de base para prevenir las recurrencias. Tengan siempre el estáfilo en la cabeza y a mí lo que más me interesa que se lleven de esta clase es en la práctica diaria, cuando estén en una guardia, es decir, este paciente lo mando tranquilo a la casa y a este paciente lo interno, ¿sí? Porque sé o sospecho que este paciente, si lo mando a la casa, va a andar mal y va a volver. Y va a volver con progresión del cuadro, y va a volver séptico, y va a volver grave. Entonces, con que de esta clase aprendan a diferenciar eso, que es lo grave de lo no grave, para mí ya es misión cumplida. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima.